El día que me separé de David, él llegó con la chica de sus sueños. Acabábamos de firmar los papeles del divorcio cuando él se fue corriendo a la casa de al lado para firmar un certificado de matrimonio con ella. Tal vez el sueño de toda su vida finalmente se hizo realidad, y se emocionó tanto que sufrió un derrame cerebral. Ahora está atrapado con parálisis. Debo decir que David me engañó, pero aún no tengo pruebas sólidas. ¿Y adelantarse a hablar de divorcio? No, no es inteligente. Un infiel no merece nada. Tengo en la mano los papeles del divorcio, ya completados y firmados por mí, aunque decidí dejarlo plantado. Todavía siento una opresión en el pecho con solo mirar esos papeles. Meto el acuerdo en el cajón inferior de la mesilla de noche. Entonces oigo un ruido en la puerta. David ha vuelto. Parece que ha estado bebiendo. El olor a alcohol me golpea con fuerza. Frunzo el ceño, pero no me muevo para ayudarlo. David levanta la cabeza y me mira fijamente. No estoy segura de cuánto tiempo ha pasado, pero finalmente extiende su mano. Cariño, ayúdame a ducharme. Aparto la mirada. Hazlo tú mismo. Ni siquiera estás tan borracho. Y odio el olor al alcohol. David baja la mano, agacha la cabeza y se dirige directamente al dormitorio. Poco después, oigo correr el agua del baño. Me apoyo en el marco de la puerta y mis ojos se desvían hacia la foto que está sobre la mesa. Es de nuestros días en la universidad. Perseguí a David durante 2 años enteros antes de que finalmente estuviéramos juntos en nuestro último año. En ese entonces, todos sus amigos me decían que dejara de hacerlo porque tenía una ex llamada Sophie. Para mí, Sophie era una bailarina increíble y una chica muy bonita. Entró en nuestra escuela con puntos extra por sus habilidades artísticas. Durante el entrenamiento militar, sorprendió a todos con su actuación de baile con abanicos y se convirtió en una sensación en el campus. Sus fotos y su nombre estaban pegados por todo el muro de confesiones. Pero de todos sus admiradores, Sophie terminó con David. David también era un partido total. Era el mejor de la clase en cuanto a apariencia y físico. No fue una sorpresa cuando Sophie y David se juntaron. Todos pensaron que eran perfectos el uno para el otro. Pero menos de 6 meses después de comenzar su relación, Sophie lo dejó. Al día siguiente, comenzó a salir con un chico rico de nuestra escuela. David no pudo recuperarse de la ruptura y lo conocí aproximadamente una semana después de que Sophie lo dejara. Ese día, algunas personas organizaron una noche de karaoke e invitaron a mi compañero de cuarto. Después de algunas idas y venidas, mi compañero de cuarto nos sacó a los 4 de nuestro dormitorio para ir. Esa fue la primera vez que vi a David de cerca. Era realmente guapo, exactamente mi tipo. Cuando te gusta alguien, tienes que ir a por ello, ¿no? Entonces agregué a David en WeChat y no me rechazó. Sentí que tenía una oportunidad. Lo perseguí durante 2 años a pesar de que todos me decían que dejara de hacerlo. El rostro de David era perfecto para mí. Aunque no le gustaba, verlo a diario me hacía sentir mejor. Pero en realidad aceptó mi confesión. Después de graduarse, quiso empezar un negocio y yo lo apoyé. Durante todos sus momentos difíciles, estuve a su lado en cada paso. Le dediqué 7 años de mi juventud. Ahora, a menos de un año de casarnos, ya me ha engañado. Perdida en mis pensamientos, mirando la foto, ni siquiera me di cuenta de que David estaba detrás de mí. No fue hasta que habló que me desperté. Emma, ¿qué pasa? ¿Por qué estás bebiendo otra vez? Me di la vuelta, actuando como si todo estuviera bien, inclinándome más cerca de él. El olor a alcohol era mucho menor ahora, reemplazado en su mayoría por su aroma a gel de baño. David extendió la mano y me frotó suavemente la cabeza. He estado socializando mucho últimamente. Tuve que beber. No tuve otra opción. Asentí, no insistí y me dirigí al baño. Revisé el cesto de la ropa, agarré su ropa y la miré más de cerca. La camisa blanca que llevaba hoy tenía una leve mancha de lápiz labial en la parte trasera del cuello. David siempre ha sido muy ordenado. No dejaría que algo así se le escapara. Así que tenía que ser su amante, que había dejado una marca a propósito mientras David no lo estaba viendo. Tiré la camiseta de nuevo a la cesta. Un dolor constante y punzante me roía el pecho. Ahora que la carrera de David está en auge, la gente ha intentado emparejarlo con chicas, pero él siempre las rechaza. Pensé que él era diferente del resto.
Después de ducharme, salí y encontré a David durmiendo en el sofá, tumbado tranquilamente. La luz de la luna se mezclaba con el cálido resplandor de la farola, iluminando suavemente su hermoso rostro. Le toqué la cara con suavidad. Realmente es un chico atractivo. Preparé su ropa para el día siguiente y, tras un momento de vacilación, le metí un pequeño rastreador en uno de los bolsillos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, David ya se había ido. Me abracé a mí misma y hundí la cabeza en las rodillas. ¿Cuándo empezó David a comportarse de forma extraña? Parecía que había empezado el día antes de que Sophie volviera a aparecer en escena. Me vestí, ordené el lugar, preparé algo de comer y miré el reloj. A las 11:30 agarré mi bolso y salí de casa. Mi teléfono mostraba que David estaba en la oficina. Tomé la comida preparada y me dirigí directamente a su empresa. Todos allí me conocían, no solo como la esposa de David, sino también como una de las fundadoras. Muchas decisiones de la junta directiva necesitaban mi aprobación. Entré en la oficina de David, pero él no estaba allí, así que me senté en el sofá y esperé. En lugar de David solo, lo vi entrar con Laura a su lado. David incluso le sostuvo la puerta con aire pensativo. Cuando me vio en su oficina, se puso visiblemente rígido. Laura se mantuvo tranquila, sonriendo y extendiendo su mano para saludarme, luciendo elegante y segura. Debes ser la esposa de David. Eres tan hermosa. David tiene suerte de tener una mujer tan deslumbrante. Sonreí y le estreché la mano. De nada, Sophie. Sophie fingió estar sorprendida. Ah, ¿ya sabes quién soy? La exnovia de David, Sophie, fue una sensación total en la universidad. ¿Quién no la conocería? Me aseguré de enfatizar exnovia. Sophie se quebró un poco y David miró hacia otro lado. Se dio cuenta de que había una lonchera sobre la mesa y se aclaró la garganta. Emma, ¿por qué de repente me trajiste el almuerzo? ¿No bebiste ayer? También te fuiste temprano esta mañana. Así que preparé una sopa que es buena para tu estómago y te preparé una comida. Tienes que cuidar mejor tu salud. Sonreí mientras abría la lonchera y dejaba que el aroma llenara el aire. Confiada en mi habilidad para cocinar, preparé la comida en la mesa, 2 platos y una sopa. Come tú primero, yo me voy a casa ahora. Cuando me di la vuelta para irme, David me gritó, «Emma, ¿no te quedas a comer conmigo?» No, tengo planes de ir de compras con una amiga. En la puerta, me detuve de repente y miré a Sophie. Por cierto, Sophie, ¿qué puesto ocupas aquí? Recuerdo que estudiaste danza, ¿verdad? Ese baile de abanicos que haces sin duda te convirtió en una estrella del campus. Oh, ella es mi asistente, una nueva empleada. Sophie es bastante eficiente. Asentí sin insistir. Es raro ver a exparejas llevándose tan bien. Dejando a David con cara de incomodidad, me fui. Resulta que vine a ver hasta dónde llegaría David por Sophie. Parece que no le asustan los rumores y que no le molesta tener a Sophie delante de sus narices. De repente, apareció un mensaje en mi teléfono. «Emma, ¿dónde estás? Iré a buscarte». Lo comprobé. Era de mi mejor amiga, Ruby. «Estoy abajo en la oficina. Date prisa», decía. Cerré el teléfono y me recosté en el sofá del vestíbulo, fingiendo que dormía una siesta, ya que había dicho que iba de compras. No puedo dejar que esa mentira quede expuesta tan fácilmente. Subí al auto de Ruby y ella me llevó directo al centro comercial más grande del centro. «Dijiste que podía agarrar lo que quisiera. No te eches atrás ahora. Y no te quejes si elijo algo caro». Tranquilo, estoy usando la tarjeta de David. No pasa nada. Ruby chasqueó la lengua 2 veces. Ustedes dos siguen teniendo una relación muy estrecha, y ahora ambos están disfrutando de ella. Por fin. Después de 7 años de trabajar juntos, por fin podemos vivir la buena vida. Todo ha merecido la pena. «Me engañó. Necesito tu ayuda». Ningún problema. «Espera, ¿qué? ¿Te engañaron?» Me quedé tranquila y asentí sin mostrar ningún sentimiento. Ruby se quedó boquiabierta como si hubiera visto un fantasma, así que me acerqué y le presioné la barbilla hacia abajo. «No tienes que hacer mucho. Eres abogada. Tus palabras importan. Ya tengo a alguien redactando los papeles del divorcio. Solo asegúrate de que los firme cuando llegue el momento». «Entendido. Me encargaré de ello». La actitud despreocupada de Ruby se desvaneció cuando asintió con seriedad y prometió ayudar. Ruby ha sido mi compañera de aventuras desde que éramos niñas. Cada vez que me sentía mal, ella estaba allí, ayudándome poco a poco. Me rodeó los hombros con el brazo.
Vamos, hoy vamos a aprovechar al máximo la tarjeta de ese idiota. Entramos juntas a una tienda de ropa. Ella agarró un vestido con naturalidad y lo sostuvo frente a sí. ¿Cuándo te enteraste? Miré a Ruby en el espejo y asentí. Se ve bien, deberías probártelo. Me enteré hace poco, el día antes de que Sophie regresara. Olvídalo, no creo que me quede bien cuando elijo un vestido. No se trata solo de lo que me gusta, también tiene que quedarme bien, así que, ¿por qué no me lo dijiste? Aún no tengo pruebas sólidas. ¿No es posible que no haya hecho trampas? ¿No cuenta el engaño emocional? Ruby no dijo nada más, pero me dirigió una mirada cálida y aprobatoria. Tomé otro vestido y se lo tiré. ¿De qué te ríes? Ve a probártelo. Ruby hizo un puchero, todavía un poco indecisa, pero tomó el vestido y fue al probador. Poco después, regresó con el vestido. Disculpe, este vestido tiene una cremallera rota. Un empleado lo revisó rápidamente y se llevó el vestido defectuoso. Ruby me miró radiante. ¿Ves? Está roto. ¿Aún lo quieres? No, tienes razón. Lo que más importa es que quede bien. Ruby y yo estuvimos de compras durante más de 4 horas, usando la tarjeta de David y comprando toneladas de ropa. Finalmente, terminamos en un restaurante y terminamos de comer lentamente. Justo cuando terminábamos, apareció un mensaje en mi teléfono. Lo abrí y vi un archivo comprimido con un breve mensaje. Lo he camuflado como me pediste, esperando a que pagues el saldo restante. Muy bien, estaré allí en media hora. Miré a Ruby y sonreí de una manera que podría haber parecido un poco espeluznante. Emma, ¿qué estás tramando? Ven conmigo al parque de diversiones. Algo grande está sucediendo. En el parque de atracciones, me dirigí directamente al puesto de juguetes de peluche. Cogí uno al azar y lo pagué de inmediato. Ruby todavía no entendía lo que estaba haciendo. No había forma de que la hubiera arrastrado hasta aquí solo por un juguete de peluche. Pero pronto vio que el vendedor mostraba un código QR. Sin dudarlo, transferí 50,000 yuanes. Ruby me agarró la mano. ¿Estás loca? ¿Gastarte $50,000 en un peluche? No le respondí a Ruby y en su lugar le agradecí al vendedor. Gracias por encargarte de esto por mí. ¿Estás pagando por un servicio? No hace falta que me agradezca, señorita. Salí con el peluche en la mano mientras Ruby reflexionaba en silencio a mi lado. ¿Ya lo resolviste? ¿De quién fue la tarjeta que usaste? De David. ¿No te da miedo que sospeche? No lo hará. Los grandes gastos de hoy no son solo este. No revisará todos y cada uno de ellos. Ruby sonrió con impotencia. Te lo dije, ¿no? Usar el dinero de un idiota para investigarlo es muy satisfactorio. En el coche, de camino a casa, revisé las fotos que alguien me había enviado. El archivo comprimido no era muy grande, pero contenía fotos y videos. En todas las fotos se veía claramente el rostro de David y, en algunas, también se veía el rostro de la mujer. Hice zoom y el rostro de Sophie llenó la pantalla de mi teléfono. Miré por la ventana y mi reflejo me devolvió la mirada. Cuando llegué a casa, David estaba sentado en el sofá esperándome. Al verme con todas las bolsas de compras, se levantó y las tomó de mis manos. ¿Te divertiste hoy? Me lo pasé genial. Fui de compras con Ruby durante un buen rato. Comí estofado y fui al parque de atracciones, pero había tanta gente que no pudimos hacer gran cosa. En todas las atracciones había colas larguísimas. Ya estábamos agotados de tanto ir de compras todo el día. David se sentó a mi lado y escuchó en silencio mis quejas. Cuando le dije que me dolían las piernas, inmediatamente empezó a masajearlas. Siempre ha sido así, paciente, gentil, muy considerado, un gran tipo, si no fuera por las trampas. No pude encontrarle un solo defecto. Durante los días siguientes seguí recibiendo más fotos del investigador. En las fotos, David sonreía con ternura y llevaba a Laura a todo tipo de lugares, lugares a los que nunca me había llevado a mí. Me agarré el pecho, sintiéndome oprimida, y me acurruqué en el sofá. ¿Había un solo día en el que no pasara tiempo con Laura? Apareció una notificación en mi teléfono. Era una grabación de voz con un mensaje de texto. Señorita Emma, lo he pensado y creo que debería escuchar esto usted misma. Me quedé perplejo, pero presioné el botón de reproducción. Al principio se escuchó un poco de ruido, luego se escuchó la débil voz de David.
Después de un momento de silencio, su voz se volvió más clara. Emma me trata muy bien y no estaría donde estoy sin su ayuda, pero a la que siempre he amado es a Laura. No podía decepcionar a Emma, así que me casé con ella. Ella me ama, así que me casé con ella. Eso es todo lo que podía darle. Acepté estar con ella porque me persiguió durante 2 años. Pensé que era interesante. Y durante esos primeros días difíciles de la startup, alguien tenía que quedarse conmigo. Laura me dejó en ese entonces porque no tenía dinero. Pero mientras gane lo suficiente, Laura volverá a mí. Emma me ama demasiado. No pedirá el divorcio. No puede dejarme. Así que mientras no lo haga demasiado obvio, Emma no me culpará. Haré que Laura se deshaga del bebé primero. Es demasiado arriesgado ahora. Si Emma se entera, no puedo explicarlo. Le he dado todo a Emma estos últimos años. Aparte de Laura, no he tocado a otra mujer. Eda está viviendo cómodamente ahora. ¿No es todo eso gracias a mí? La grabación se cortó y mi teléfono se me resbaló de la mano, cayendo sobre la alfombra con un ruido sordo. No sé qué estaba pensando en esos pocos segundos después de que la grabación terminó. Todo lo que sabía era que de repente no podía respirar, tenía el pecho apretado y el corazón me dolía mucho. David. Le había dado casi 10 años de mi juventud. Lo apoyé durante una década. Al final, todo dependía de mí. Durante todos esos 10 años, la persona que le gustaba, la que amaba, siempre había sido Sophie. Y ahora, Sophie está embarazada. Lleva un hijo suyo. Yo solo era un extra en su historia, así que ya no bloquearé su felicidad. Cogí mi teléfono y marqué el número de Ruby. Hola, ¿qué pasa? Emma, ¿estás listo para las negociaciones del divorcio? Sí. ¿Cuándo estás libre? Estoy libre mañana y pasado mañana. ¿Lloraste? ¿Qué pasó? ¿Ese idiota de David te hizo algo? Me sequé las lágrimas. No es nada. Solo quiero que firme el acuerdo de divorcio y se vaya sin nada. Al día siguiente, detuve a David y le entregué los papeles del divorcio. No los tomó. Ruby ya estaba en camino. Tengo pruebas de tu aventura, y Laura está embarazada, ¿no? Nunca me amaste de verdad, así que no te obligaré, y no tienes por qué amenazar a Sophie con que aborte. Es tu propio hijo. Después de todo, no serías tan cruel. Divorciémonos. Será mejor para ti, para mí y para ella. No querrás que lleve esto a los tribunales. ¿Lo harías? Estaba hablando con naturalidad, pero no esperaba que David firmara inmediatamente. Sin dudarlo, firmó el acuerdo de divorcio. Bajó la mirada y me miró. Lo estaba alargando porque pensé que no querías el divorcio. Después de todo, me apoyaste durante 7 años de duro trabajo y no quería tratarte injustamente. Pero ahora que lo has mencionado, no tengo motivos para estar en desacuerdo. Si no hay nada más, me iré a trabajar ahora. Programemos una cita para obtener el certificado de divorcio. Después de decir eso, David se fue de la casa sin mirar atrás. Pude sentir que su actitud se estaba volviendo fría. Debe haber sido difícil para él seguir fingiendo durante tantos años. Sosteniendo el acuerdo de divorcio, me agaché en la esquina, sollozando en silencio. Realmente no tenía ningún sentimiento por mí. Se fue con tanta decisión. Emma, ¿qué pasa? ¿Dónde está David? ¿Te ha hecho daño? Sacudí la cabeza y me arrojé a los brazos de Ruby, finalmente dejando salir mis gritos alto y claro. Después de lo que pareció una eternidad, me calmé y me detuve lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no quería tratarme injustamente mientras hace exactamente eso? Ya ni siquiera le gusto. Entonces, ¿por qué aceptó mi confesión en ese entonces? Estaba lista para rendirme en el último año, pero él fue quien dijo que sí. Me dio esperanza. Entonces, ¿por qué está actuando como si tan solo mirarme fuera un favor? Ruby vio cómo me sentía y decidió llevarme a pasar un buen rato. No podíamos conseguir el certificado de divorcio hasta dentro de un mes. Así que Ruby se tomó un tiempo libre y voló conmigo a todo tipo de lugares. Vi paisajes hermosos y fui testigo de la felicidad de otras personas. Los nudos en mi corazón se fueron deshaciendo poco a poco y comencé a sentirme un poco más feliz por dentro. Así que, de pie frente a la oficina de asuntos civiles, viendo a David y Sophie tomados de la mano frente a mí, ya no sentí más oleadas de emoción. Sophie, tocándose suavemente el vientre apenas visible, caminó hacia mí. Se inclinó cerca de mi oído, con su voz aguda y burlona.
Después de haber estado a su lado durante tanto tiempo, todo fue en vano. 7 u 8 años de tu juventud desperdiciados. Casi siento pena por ti. Di un paso atrás, creando distancia entre Sophie y yo. Ese bebé que llevas dentro es de mi marido, ¿verdad? David y yo ni siquiera hemos conseguido nuestro certificado de divorcio todavía. ¿Y ya tienes tanta prisa por presumir? Hablé en voz baja para que la gente que estaba cerca pudiera oírme. Empezaron a mirar a David y a Sophie con desdén. Sophie palideció y se escondió detrás de David. Él me sonrió con rigidez. ¡Consigamos el certificado de divorcio rápidamente! En el momento en que David y yo recibimos nuestro certificado de divorcio, él inmediatamente llevó a Sophie a la fila para recibir su certificado de matrimonio. La multitud que se había reunido antes no se fue, y ahora miraban a Dave y Sophie con aún más desprecio. La gente que pasaba se mantenía a distancia de ellos. En cuanto a mí, no sentí gran cosa. Miré mi certificado de divorcio varias veces y me sentí bastante satisfecho. Ruby había prometido que me recogería para una gran cena de celebración, así que me senté en un banco de la Oficina de Asuntos Civiles esperándola. Entonces lo vi con mis propios ojos, justo cuando David y Laura terminaban de obtener su certificado de matrimonio y salían por la puerta. David se desplomó de repente en el suelo. Su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo y la gente que lo rodeaba se apresuró a alejarse en pánico. Vi cómo Sophie comenzaba a llorar sin control, pero aún así saqué mi teléfono y llamé a una ambulancia. Luego colgué y me di la vuelta para irme. Ruby apareció justo cuando llegaba la ambulancia, preocupada por si me encontraba en problemas. Rápidamente me deslicé hacia el auto de Ruby entre la multitud. Ruby, siempre curiosa, miró de reojo la escena caótica con la gente corriendo de un lado a otro y la ambulancia acercándose. Parecía que quería echar un vistazo, pero me acerqué y empujé su cabeza hacia abajo. Deja de ser curiosa, vámonos de aquí. Espera, ¿qué pasó? ¿Quién llamó a la ambulancia? Cuéntamelo. ¿Qué está sucediendo? Conduce primero. Te lo explicaré por el camino. Ruby echó un par de vistazos más al exterior antes de poner finalmente en marcha el coche. Mientras miraba por el espejo retrovisor la abarrotada oficina de asuntos civiles, empecé a contarle a Ruby lo que acababa de pasar. Cuando se enteró de que David se había desmayado justo después de recibir el certificado de matrimonio con Laura, se detuvo en un lugar de estacionamiento temporal y se rió durante 3 minutos antes de volver a la carretera. La miré, completamente sin palabras, sin querer decir nada más, ya que David ya había firmado el acuerdo de divorcio. Aceptó irse sin nada. Ahora, la casa y el coche eran míos. Mis acciones en la empresa se quedaron, y yo tampoco había recuperado las suyas. Pero aún así, él me transfirió el 5% de sus acciones, lo que me convirtió en el mayor accionista. ¿Por qué no tomaste el control total de la empresa? No lo gestiono tan bien como él y no puedo cortarle el sustento por completo. Además, Sophie está embarazada y una vez que tengan un hijo, los gastos solo aumentarán. Hablaba con el corazón. Aunque David se equivocó, no merecía estar completamente arruinado. Sin dinero, ¿cómo sobreviviría? Puse la casa a la venta por internet, compré un pequeño apartamento para mí y contraté a una empresa de mudanzas para que trasladara todo a mi nuevo lugar de una sola vez. Como David estaba en el hospital, me tocó a mí ocuparme de los asuntos de la empresa. Al ver la pila de documentos que tenía delante, sentí que me iba a doler la cabeza. David se encargaba de todo eso y yo solo participaba en las decisiones importantes. Hacía mucho tiempo que no tenía que revisar tantos archivos. Después de un largo día en la oficina, me sentí aliviada cuando finalmente llegó la hora de volver a casa. Pero tan pronto como salí, vi a Laura parada en la entrada, esperando. Después de que le pedí el divorcio a David, ella renunció a su trabajo. David probablemente prometió darle todo su dinero a Sophie para que pudiera vivir la vida que quería. Pero ahora, cuando miré a Laura vestida con una camiseta sencilla y unos pantalones casuales, me sorprendí. David tenía mucho dinero en su cuenta. Así que, ¿por qué Sophie, a quien siempre le había gustado arreglarse, lucía tan sencilla ahora? En cuanto Laura me vio, se acercó corriendo. Su rostro lucía cansado, como si no hubiera dormido bien. Emma, tenemos que hablar. Asentí y la llevé a la tienda de conveniencia que había abajo. Nos sentamos adentro y ella fue directa al grano.
¿Sabías que David había sufrido un derrame cerebral desde el principio, no? Fruncí el ceño y negué con la cabeza. David nunca me lo había mencionado, pero Sophie no parecía creerme. Por supuesto que lo sabías. Por eso querías divorciarte de él, ¿no? Ahora está paralítico y yo tengo que cuidarlo. ¿Por qué deberías hacerlo? Él prometió que me cuidaría. Dijo que no importaba cuánto gastara, que siempre me apoyaría. Y ahora veamos la situación. En cuanto se enteraron del derrame cerebral, él quedó paralítico. No solo tengo que cuidarlo, sino que además estoy embarazada. Y todo el dinero se ha ido. Tienes que darme una explicación. Debes cubrir todos los gastos médicos de David. Ni se te ocurra eludir esto. Si no pagas, me presentaré en tu empresa todos los días para causar problemas. Me aseguraré de que no puedas realizar ningún trabajo, ni firmar ningún contrato. Escuché en silencio mientras Sophie terminaba. Sonreí con gracia. Sophie, no puedes salirte del matrimonio ahora, ¿verdad? Laura Froese. Conozco su temperamento, el llamado dejar ir por amor. Dejar que la persona amada sea feliz, eso puede suceder una vez, pero no sucederá una segunda vez, especialmente no con el David que tenemos ahora. Él ha visto suficientes puñaladas por la espalda en el mundo de los negocios y cree que solo cuando las cosas están firmemente bajo su control puede sentirse a gusto. Eso te incluye a ti, Laura. Sonreí levemente, tomé mi bolso y me preparé para irme, pero Sophie se adelantó y me bloqueó el paso. Su voz sonaba desesperada. Por favor, te lo ruego, no tengo dinero. Él todavía está en el hospital y a mí realmente no me queda dinero. Di un paso atrás. Pensé que ya te habías escapado con el dinero. Sophie se quedó helada ante mis palabras y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Crees que no quería hacerlo? Si no fuera por el asistente de David observándome, habría huido hace mucho tiempo. Ante sus palabras, miré alrededor de la tienda, pero no vi al asistente de David. Me acerqué a la ventana y vi a alguien afuera con una camisa negra. Lo reconocí como el asistente que David había despedido recientemente. Me pareció extraño, ya que era excelente y muy leal a David. ¿Por qué David lo despidió de repente? Parece que David lo vio venir. ¿Sabía que estaba enfermo desde el principio? Me volví a sentar, perdida en mis pensamientos, recordando hechos pasados. David siempre estaba ocupado. A veces trabajaba toda la noche sin descanso. Todos decían que se estaba matando trabajando. Yo sentía lo mismo, pero no podía convencerlo de que bajara el ritmo. Así que lo dejé tranquilo. Sabía que quería ganar dinero. Sin su trabajo incansable, la empresa no habría crecido tan rápido. Al mirar atrás, había señales de que algo no iba bien. David mencionó que ocasionalmente sentía zumbidos en los oídos y dolores de cabeza. Lo peor fue cuando se estaba lavando y de repente se desplomó en el suelo. Escuché el ruido y corrí a ayudarlo a sentarse en una silla. Se sostuvo la cabeza durante un largo rato antes de recuperarse. Le serví un vaso de agua y le pregunté si quería ir al hospital, pero David simplemente negó con la cabeza. Se me entumeció la pierna y me mareé un poco. Probablemente no descansó lo suficiente. Siempre fue así de testarudo, así que pensé en concertarle un chequeo médico completo pronto. Pero antes de poder concertar la cita, me enteré de que David podría estar teniendo una aventura. Naturalmente, eso quedó en un segundo plano, pero ahora parece que David debe haber ido al hospital. Aunque trabajaba como loco, no era tan descuidado como para ignorar por completo su salud. Si algo iba mal, él lo notaba primero. Volví la cabeza hacia adentro. No esperaba que David fuera tan planificador. ¿Qué quieres decir? Sophie me miró fijamente, intentando interpretar mi expresión. No te molestes en mirar. En realidad no lo sabía, pero David probablemente sí. Tengo la sensación de que se está vengando de ti. Miré a Sophie, con un tono lleno de certeza. Su rostro se puso pálido, dándose cuenta de algo que no podía creer. No, de ninguna manera. Él me ama. Él mismo lo dijo. Siempre me ha amado. No hay manera de que se vengue de mí. Asentí con un poco de entusiasmo y hice algunos ruidos, pero mis ojos se quedaron fijos en el asistente de David que estaba afuera de la puerta. ¿Lo has olvidado? Cuando rompiste con David de manera tan decisiva, él bebió hasta vomitar sangre y terminó en el hospital. ¿Y qué estabas haciendo entonces? Ah, sí, mirar los fuegos artificiales con tu nuevo y rico novio.
Los fuegos artificiales fueron preciosos esa noche, y David vio todo el espectáculo solo desde su habitación del hospital. Sophie se desplomó en su silla, con el rostro pálido como la muerte. La miré y sonreí. No te preocupes, solo estoy adivinando. No hay necesidad de tomarlo a pecho ni de tener miedo. David todavía tiene acciones en la empresa y no lo despediré. Simplemente lo degradaré. Me aseguraré de que le paguen el salario, para que no le falte de nada. Después de decir eso, agarré mi bolso y me fui. Antes de salir, miré hacia adentro. Laura todavía estaba desplomada en la silla, luciendo vacía y vacía. Aparté la mirada y establecí contacto visual con el asistente de David, que estaba en la puerta. Le hice un gesto cortés con la cabeza y me fui. De vuelta en el coche, no le pedí al conductor que se fuera de inmediato. En cambio, saqué una pequeña libreta de mi bolso. Al abrirla, en la primera página estaba escrito claramente David. Todo lo que acabo de decir no fue inventado ni tenía la intención de asustar a Sophie. Todo estaba escrito con claridad en el diario de David. Tarareando una melodía, hojeé un par de páginas y volví a guardar el cuaderno en mi bolso. Había encontrado el diario mientras me mudaba. David lo había escondido en lo más profundo y si no hubiera sacado todo de la cama, no habría encontrado el compartimento oculto debajo del marco de la cama. Dentro estaba este cuaderno. El diario contenía todos los pensamientos más oscuros de David. Solo después de leerlo, me di cuenta de que no era tan perfecto como parecía. Había estado con él desde nuestro último año de universidad, viviendo con él día y noche durante 7 años más después de la graduación. Habíamos estado casados durante casi 9 años en total, y nunca me di cuenta de su verdadera personalidad, lo profundamente que la ocultaba, lo astuto que era. Pero algunas cosas que dijo eran ciertas. Aceptó mi confesión y se quedó conmigo solo para no estar solo mientras iniciaba su negocio. Lo había perseguido durante 2 años enteros, sin importar cuántas veces me rechazara. Nunca me fui. Así que yo era su mejor opción. Pero algunas cosas que escribió eran mentiras absolutas. No amaba a Laura. Estaba amargado porque ella había roto con él por otra persona. Laura podía haber sido una obsesión, pero no era la chica de sus sueños inalcanzables. Había ido al hospital para hacerse pruebas. No encontraron nada definitivo, pero el médico sospechó que se trataba de un derrame cerebral basándose en sus síntomas y pruebas. Un derrame cerebral puede provocar parálisis. Así que sí, él lo supo desde el principio. A veces ni siquiera puedo decir cuál versión de él es el verdadero David. No fue del todo cruel conmigo. En su diario escribió que planeaba divorciarse de mí, pero no esperaba que yo diera el primer paso. Escribió que yo era muy buena con él, así que no se aferraría a mí. La persona a la que quería aferrarse era Sophie. Estaba tan segura de que Sophie no podría salir del matrimonio porque el divorcio necesita el acuerdo de ambas partes. David finalmente logró tener a Sophie para él solo y no la iba a dejar ir. De lo contrario, no habría estado tan ansioso por conseguir el certificado de matrimonio con Sophie, ni habría enviado a su asistente de mayor confianza para vigilarla. Y por la forma en que firmó el acuerdo de dejarme sin nada tan rápido, parecía que realmente quería ponerle las cosas difíciles a Laura. David, con todo su esfuerzo, era verdaderamente meticuloso. «Conduce, vamos al hospital». Me apoyé en la ventanilla y le dije al conductor, «¿Al hospital donde está David?» «Sí, algunas cosas deben ser devueltas a sus legítimos dueños». Llegué a la habitación del hospital y vi a David acostado en la cama. Sin dudarlo, abrí la puerta y entré. Dejé el diario en la mesilla de noche. Los ojos de David siguieron mis movimientos y finalmente se posaron en su diario. David emitió algunos sonidos confusos. Fingí no entenderlo y lo miré con preocupación. ¿Qué sucede? ¿Te sientes incómodo? ¿Necesito que llame al médico? David, incapaz de hablar con claridad, solo podía emitir ruidos incoherentes. Miré hacia la puerta, me levanté para cerrarla y volví a sentarme en la silla. David, eres una persona egoísta y egocéntrica que arruina la vida de 2 mujeres de esta manera. Voy a dejar tu diario aquí. Lo que Laura vea cuando lo encuentre y las consecuencias que eso traiga no son de mi incumbencia. Estas son las semillas que has sembrado y ahora tendrás que cosecharlas. Quizás en tu mente creas que has sido buena conmigo, pero no lo olvides.
Si no fuera por tu egoísmo al aceptar mi confesión en el último año, no habría perdido tanto tiempo contigo, y no olvidemos que fuiste infiel en nuestro matrimonio. Lo único correcto que has hecho por mí fue firmar los papeles del divorcio. Pero divorciarte de mí solo para arrastrar a otra mujer contigo te hace aún más repugnante para mí. Mi teléfono vibró y lo miré. Era un mensaje del conductor que estaba abajo. Jefe, Sophie ha vuelto. Me guardé el teléfono en el bolsillo y me levanté, saliendo de la habitación sin mirarlo de nuevo. No salí corriendo, sino que encontré un lugar donde esconderme y observar. Vi a Laura entrar en la habitación del hospital mientras el asistente de David estaba afuera. Me acerqué y, en cuanto el asistente me vio, estaba a punto de hablar. Le hice un gesto para que se callara y se quedó callado. Estaba del lado de David, pero entre Laura y yo. Se inclinó más hacia mí. Puede que no trate bien a David, pero nunca haría nada que pudiera hacerle daño. El asistente no había tenido mucho contacto con Laura, así que no confiaba en ella. Me quedé en la puerta con el asistente. Laura ya había encontrado el diario que dejé en la habitación del hospital. Tal como esperaba, lo leyó y reaccionó en consecuencia. Se derrumbó, gritó y cuestionó a David. Pero David simplemente cerró los ojos, sin siquiera mirarla. Al no ver ninguna respuesta, Laura comenzó a golpearlo e insultarlo. Giré la cabeza y miré al asistente de David. ¿No vas a intervenir? ¿Me van a pagar ahora? Me lo pensé. David ya lo había despedido hacía mucho tiempo. Probablemente no. Me sonrió amargamente. Antes del incidente, David solo me había pagado un mes de salario por adelantado. Vuelve y trabaja para mí. Serás mi asistente. Y si lo haces bien, te daré un aumento. ¿No tienes miedo de que pueda filtrar secretos de la empresa? Miré a Laura y David dentro de la habitación del hospital. No lo harás. No sé qué hizo David para ganarse tu lealtad, pero si eres tan dedicada a él, no arruinarías la empresa cuando más necesita dinero. Sin la empresa, ni siquiera podría pagar sus facturas médicas. El asistente no dijo nada, pero sacó su teléfono. Escaneé el código QR en su pantalla y lo agregué como amigo. Gracias. La asistente terminó de hablar y entró en la habitación. Me hice a un lado y me quedé detrás de la pared para que nadie pudiera verme. La asistente me informaba de vez en cuando sobre la situación de David y Sophie. Escuché con indiferencia, sin prestar mucha atención. No escuché nada más de la asistente. La siguiente vez que supe de ellos fue un año después. Laura había dado a luz a su hijo, pero pronto fue puesta bajo custodia por abuso infantil y conyugal. Dejé mi portátil y miré al asistente, que estaba concentrado en el papeleo en su escritorio. Luego miré hacia otro lado. Realmente era leal. Me froté las sienes y volví a ocuparme de mi propio trabajo. De ahora en adelante, nada de esto me involucraría, cualquiera que fuera su destino. Estaba avanzando hacia un futuro sin ellos.